Se trata de Sebastián Salazar, abogado, docente universitario y doctorando en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Sebastián, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por esperarnos. No, muchas gracias a ti, Álvaro. Un saludo muy cordial a María José y a todas y a todos que nos escuchan hoy día en la radio Buena Costumbre. Oye, Muchas gracias. Buenos nosotros días. queremos preguntarte, junto a María José Benavente, por esta decisión del fiscal Jorge Aut, que la semana pasada dio un golpe fuerte y decidió abrir una investigación penal contra Sebastián Piñera por presuntos delitos de cohecho, delitos de soborno y también delitos tributarios. ¿Cuál es la opinión y cuál es el fundamento que, según tú, Sebastián Salazar, tuvo el fiscal Abbott para tomar esta decisión, que es impactante porque podría significar que un presidente de la República en ejercicio pudiese eventualmente ser formalizado y hasta condenado, si es que eventualmente lo encontrasen culpable? Sebastián. Gracias, Miguel. Mira, uno tiene que también situarse en el contexto en el cual ocurre esta situación. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para poder entenderlo. En primer lugar, nos encontramos dentro de una crisis muy grande en que está la institucionalidad política completamente cuestionada, en que efectivamente la presidencia, el Congreso, los partidos políticos y muchas instituciones públicas se encuentran totalmente desprestigiadas. Basta uno mirar los resultados de las encuestas más reputadas, estamos pensando en la CEP y algunas otras más, en que manifiestan esta desconfianza profunda que tiene la ciudadanía respecto a la autoridad. Y en este contexto se sitúa esta situación. Y eso es muy importante tenerlo claro respecto a la decisión que tomó hoy día, que ha tomado durante estos días la Fiscalía Nacional respecto a investigar estos hechos. Y el segundo elemento que también uno debe considerar es todo el barullo que ha generado lo que se conoce como los Pandora Papers, toda esta investigación periodística que no solo ocurrió en Chile, sino que en distintos países del mundo. En Ecuador está pasando una situación similar con el presidente en ejercicio Lasso, en el que efectivamente se ha hecho una serie de cuestionamientos a muchas autoridades públicas, muchos artistas, empresarios, etcétera, que han hecho una serie de actividades comerciales de dudosa reputación, de dudosa ética, al realizarlo durante los paraísos fiscales. En ese contexto nos encontramos nosotros al día de hoy. Como tú planteabas, Miguel, es complejo, efectivamente, que un presidente de la República sea sometido a una investigación judicial, lo cual, de una u otra forma, afecta y profundiza aún más esta crisis a la institucionalidad, esta crítica por parte de la ciudadanía, pero también la Fiscalía también lo hace como un salvavidas en el sentido de ya había pasado una serie de cuestionamientos contra el fiscal Abbott hace una semana atrás, y esta decisión también se entiende dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque la excusa que tiene la Fiscalía para poder iniciar de oficio esta investigación consiste en una serie de documentos y antecedentes que fueron relevados en en los Pandora Papers, que serían nuevos respecto a una investigación que ya se hizo el año 2017 frente al fiscal Manuel Guerra. Exactamente. Entonces, ese sería el fundamento, abrir este contrato por la situación de su amigo Delano, ante la situación de la compraventa del proyecto Dominga, que la tercera cuota estaba condicionada a un hecho que dependía de una decisión gubernamental, la declaración o no de una zona de santuario de la naturaleza. Eso sería la justificación de la Fiscalía. Pero en sentido estricto yo creo que es muy difícil de que se pudiese comprobar algún delito de cohecho o de soborno, más que nada por el periodo de tiempo que ha transcurrido desde que se revelaron estos hechos, y además adicionalmente por las dificultades de poder investigar una causa y sobre todo un delito de esta envergadura, un delito económico con tanto tiempo transcurrido. Sin embargo, igual genera un impacto al gobierno, porque finalmente, sea culpable o no en materia penal, también en materia tributaria se tiene que manifestar el Servicio de Impuestos Internos, que sería quizás otra piedra en el camino para que el presidente de la República sea perjudicado o condenado en cuanto a delitos tributarios o penales. Sin embargo, también es un golpe duro para el gobierno, ya que la Fiscalía toma esta decisión de investigar y de acoger y de esclarecer el tema del proyecto Dominga. Y fíjate que esto es interesante porque también el factor constitucional juega un rol importante,
importante. El otro día hizo este análisis que no es mío, es de Paulsen, viendo yo Tolerancia Cero, observando, señalaba que, claro, ahora todas las instituciones están haciendo valer su rol. Por ejemplo, la Fiscalía Económica, al señalar bueno, no es colusión, pero al señalar el tema del gas, ¿verdad? Que eso es raro verlo, que una institución se pronuncie contra con tanta proactividad. Con tanta proactividad en estas fallas del mercado, y también este hecho que señalas tú, claro, en un contexto de desconfianza política, en un contexto donde la Constitución finalmente va a dar cabida a las instituciones que deben estar presentes o no en el país. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte sobre cuáles son, bueno, las posibilidades dijiste que eran escasas. Sin embargo, ¿cuál es el rol que tiene el Congreso ahora, más allá de la Fiscalía? ¿Cuál es el rol que tiene el Congreso y cuál es el sustento jurídico también que tiene que tener el juicio político? Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué el Congreso se abstiene de investigar? Primero debe investigar y después hacer esta acusación constitucional. Y además, otra cosa que señalaba el candidato Sichel ayer en el debate presidencial, que este es un Congreso que lleva muchas acusaciones constitucionales, por lo tanto hace poco creíble también que sea ya esta, señaló una séptima, yo no las he contado, tendría que verificar la información, pero cuando se abusa también de este mecanismo de acusación constitucional para intentar apretar al gobierno, presionar, etcétera. Sí, yo quiero destacar un elemento que tú planteabas, María José, antes de contestar tu pregunta. Esto también nos trae al problema de la arista tributaria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En que efectivamente aquí quien tiene el impulso para poder presentar querellas por la Comisión de Delitos Tributarios es el Director Nacional de Servicio de Impuesto Interno. Y este es un tema que ha estado muy discutido desde el año 2015 en adelante, en que se toma conocimiento de una serie de situaciones irregulares y una serie de situaciones de financiamiento ilegal de la política, en el que se cuestionó un acuerdo político que hubo en su oportunidad de no presentar querellas en contra de una serie de personas vinculadas a la política, políticos incluso de larga trayectoria, que de una otra forma no se vieron enjuiciados porque no hubo una perseveración en ese delito. Entonces también trae a colación ese elemento nuevo que ya ocurrió hace unos años atrás y que todavía está en la retina, está en la memoria, sobre la actuación de distintas organizaciones públicas sobre la materia. Y respecto a la pregunta en concreto, la única solución que puede tener este conflicto de los Pandora Papers respecto al presidente Piñera y su vinculación con Dominga tiene que ver a la arista política. Es la única posibilidad de que pudiese tener algún tipo de sanción concreta, expresa y en el corto plazo sobre aquellas actuaciones que de una u otra forma hubiesen estado al margen del ordenamiento jurídico, principalmente de la Constitución. Aquí lo que habría sería una abandono de deberes, una honra, un daño a la honra del país, pero particularmente una infracción grave a las obligaciones que establece la Constitución y en particular al principio de probidad. Pero aquí tenemos que tener claro que el juicio político o la acusación constitucional, que es el nombre más preciso que establece la Constitución, es un juicio particular. De partida no es un juicio jurídico en sentido estricto, es un juicio político-jurídico. Esto fue ya refrendado en una serie de acusaciones constitucionales que tú misma has señalado durante este último gobierno. La más importante fue la que destituyó, ya dejó sin derechos políticos al exministro Andrés Chadwick, que esa fue una de las únicas acusaciones constitucionales que se ha aprobado y que se aprobó en el Senado durante este periodo. Pero efectivamente se han presentado acusaciones constitucionales contra varios ministros, recuerdo el ministro de Educación, ministro de Salud, contra jueces también por una situación que pasó en Villa Alemana bien compleja por un delito, etc. Se ha abusado en esta figura, lo cual le puede restar un poco de credibilidad a la figura en sí mismo, pero creo que los hechos son sumamente graves porque de una u otra forma vendrían a ser la guinda de la torta ante el cuestionamiento completo que tiene la ciudadanía a su sistema político. Y en ese escenario, obviamente, uno debe entender que la utilización que se ha hecho de las acusaciones constitucionales durante estos últimos años se entiende como consecuencia de la incapacidad que ha tenido nuestro sistema político constitucional de poder resolver la crisis que vivimos, más allá de la Convención Constitucional. Como no tenemos vías alternativas de salida, no hay una moción de censura, no hay unas convocatorias anticipadas de elecciones,
algún mecanismo que de otra forma descomprima esto. Desde octubre del 2019 en adelante hemos vivido prácticamente 2 años de un letargo del sistema jurídico político chileno. Entonces, obviamente, las pocas herramientas que existen para poder resolver eso implican en un uso y de repente un abuso de ciertas figuras como las acusaciones constitucionales. Entonces, claro, además, esto se entiende en un contexto político complejo. Estamos a puertas prácticamente un mes y un poquito más de las elecciones, en donde adicionalmente va a haber una declaración de estado de sitio en Arauco y en la Araucanía. Entonces, tenemos una situación que es sumamente compleja, inestabilidad política, que la acusación constitucional va a gestarse dentro de este escenario. Entonces, va a ser muy complejo lo que resulta. Y aquí vuelvo a reiterar, este es un juicio político, no es un juicio jurídico en sentido estricto. Aquí la Cámara de Diputados va a analizar los antecedentes y dependiendo si cuenta o no con la mayoría necesaria, va a elevar los antecedentes del Senado. Y el Senado, a su vez, va a hacer un análisis político de los hechos, funciona como jurado, no como juez. Por lo tanto, la forma de razonamiento es completamente distinta al juicio penal, que implica un estándar muy alto, que es más allá de toda duda razonable. Aquí no, simplemente tiene que haber una sana crítica, una mera conciencia de si efectivamente estos hechos de los descritos en los Pandora Papers de una u otra forma afectan o no la Constitución. Y ahí netamente se verá si existe el quórum de 2/3 para aprobar o no la destitución de un presidente en ejercicio, pero como te digo, va a depender de la coyuntura política que se dé en las próximas semanas. Sebastián Salazar, abogado, docente universitario y doctorando en Derecho en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, analizando hoy martes por la mañana tan temprano los alcances de esta decisión que tomó la semana pasada el fiscal nacional Jorge Abbott de abrir de oficio una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por los presuntos delitos de cohecho, delitos de soborno y también delitos tributarios. Sebastián, muchas gracias por haber conversado con nosotros y tengas una estupenda semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, María José. Un gran saludo a todos y a todos que nos escuchan. En buena costumbre también les deseo una muy buena semana. Gracias, Sebastián. Muy buenos días.